En este momento, This meeting is being recorded. voy en este momento entonces a compartir. Estamos grabando, Gis, sin inconveniente. Y chévere que esa es la pantalla. Yo básicamente no lo usé porque no tenía cámara, pero chévere podernos ver. Vale, ok. Entonces me dicen, pero si por alguna razón se me daña la conexión, porque de pronto bajita mi red, me avisan. En este momento están viendo mi pantalla. Compartida, no. Te vemos a ti solamente, ¿No? aún no estás compartiendo pantalla. Bueno, voy a intentarlo nuevamente, compartir pantalla. El anfitrión deshabilitó la función de compartir la pantalla a los participantes. Entonces tienes que habilitarme o habilitarnos a todos para compartir, por favor. ¿Y cómo lo hago, Gis? No sé, pero pues aquí entre todos miramos porque no conozco el A ver, Zoom. inténtalo tal vez. Pero puedes ahí poner participantes, creo. Participantes y ahí en clic derecho a mí me puedes poner, por ejemplo, que yo presente. En más, a la derecha. Sí. Pues, sí. Si ahí dice múltiples participantes, pueden proyectar. Creo que ya ya puedes hacerlo. Ok, entonces voy a hacerlo y ahí me avisan, por favor. Si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya estamos viendo, Gis. Gracias. Bueno, entonces en esta oportunidad pues les voy a presentar el capítulo 8, Convicciones y Sabiduría, que está enfocado principalmente a enseñar a nuestros adolescentes a desarrollar habilidades que les permitan pensar bíblicamente y tomar decisiones sabias. Entonces esa habilidad y eso que estábamos hablando en el capítulo pasado, que un guerrero espiritual tiene la habilidad de pensar bíblicamente y aplicarlo a su vida, llevar una vida sabia. Entonces de esa habilidad se va a tratar este capítulo. La meta, acuérdense que la meta 1 tenía que ver con la guerra espiritual en el capítulo que nos expuso y nos condujo Vicky. En este va a ser la meta 2, desarrollo de un corazón de convicción y sabiduría, reconociendo que a menudo nosotros los papás estamos muy ocupados tomando decisiones acerca de nuestros hijos y no les enseñamos las habilidades para pensar bíblicamente que les pueda ayudar a tomar esas decisiones sabias. No quiere decir que en ciertas situaciones no les podamos decir al hijo, me voy ya para, no sé, para una discoteca y le digamos, no, pues claro, hay momentos en que tenemos que ser taxativos, pero la mayoría de nuestra interacción con los jóvenes, con nuestros hijos, tiene que ver con aplicar sabiduría y tal vez por la vida tan agitada que llevamos, no les permitimos tener ese ejercicio para que ellos puedan revisarse a la luz de lo que dice la palabra y tomar decisiones sabias. Entonces es eso. Tomamos decisiones por ellos, les decimos qué están haciendo, qué deben ser, por qué, cuál es la salida allí. Entonces, él va a hacer como una división, como una dupla entre convicción y sabiduría, por eso lo tenemos ahí en naranja. Y entonces él dice que se van a necesitar 2 elementos necesarios en la educación de nuestro adolescente. A uno le va a llamar convicción, ¿sí? Y al otro le va a llamar sabiduría. Entonces el objetivo es que los adolescentes puedan distinguir entre, por un lado, las convicciones se necesitan en asuntos de límites claros, que involucran mandamientos directos de la Biblia, no matar, no mentir, ¿cierto? No decir palabras groseras, hay una indicación explícita, así dice el Señor. Pero por otra parte hay asuntos de sabiduría, acá como porque estoy viendo también mi pantalla, hay elementos de sabiduría que no dice taxativamente, así dice el Señor. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos aplicar los principios, los temas, las doctrinas de la Biblia a nuestra vida. Entonces, la idea es ayudarlos a ellos a tener esas convicciones bíblicas y saberlas aplicar la Biblia a situaciones de la vida cotidiana. No siempre es un sí o un no, sino que hay que ver las circunstancias específicas como una oportunidad, y él siempre lo ve como una oportunidad dada por Dios para ayudar a nuestros hijos a desarrollar sus propias convicciones. Entonces, acuérdense que la pasada vez,
cuando expusimos la familia como comunidad teológica, nos decía que hay ciertas situaciones que llaman al hijo a obedecer y otras a confiar porque se salen de sus manos. Esta es otra cosa. Esto es más que todo, quedémonos en el obedecer, pero el obedecer puede implicar dos cosas. O aplico un mandamiento claro donde dice exactamente usted no hace eso, o debo aplicar principios, pensar, ¿cierto?, en los preceptos, en las doctrinas para tomar decisiones. Entonces, un poco para ligarlo con lo anterior que habíamos visto, que también tenemos que enseñarle a los hijos cuándo es obedecer, cuándo es confiar que el Señor obre, ¿cierto? Y acá vamos a estar en el plano de obedecer. Bueno, entonces, ¿cómo va a definir él más adelante lo de convicción y sabiduría? Más adelante en el capítulo dice que la convicción personal es un corazón comprometido en hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. No es un conocimiento del precepto de la moralidad, sino es una convicción de hacer las cosas. Y la sabiduría es la aplicación de principios, perspectivas y temas de la escritura a las decisiones prácticas y cotidianas que expresen la voluntad de Dios para la vida. Bueno, acá acaba de llegar mi esposo, qué pena que de pronto va a sonar ruidito, pero ya mis hijas se encargaron de guardar los perritos. ¿Cuál va a ser el contenido de este capítulo 8 para desarrollar como esos dos aspectos de convicción y sabiduría? Primero va a dar un contexto donde va a tratar de explicar la diferencia entre los dos, ¿cierto? Después va a profundizar en qué es exactamente convicciones con límites claros, cuáles son las características, después se va a ir a sabiduría aplicando a casos concretos y al final nos vamos a dar 6 estrategias que pueden hacer los papás para desarrollar un corazón sabio en los adolescentes aplicando las dos cosas, cuando son convicciones, asuntos claros, con límites claros y cuando debo discernir más la situación. Bueno, entonces empecemos con el contexto. Entonces en el contexto va a ser en esta primera parte unas ilustraciones de casos de la vida real que le pasaron a él con sus hijos, no dice qué hijos, pero él tiene unos hijos varones y una niña. Y va a mostrar a partir de esos casos qué pasa cuando un joven no sabe distinguir entre el uno y el otro y por qué nosotros como papás tenemos tanta deficiencia para enseñarle a nuestros hijos a lidiar con los asuntos de la sabiduría. Entonces primero arranca con un caso de la vida real. El hijo, él y la esposa se iban a ir a un congreso el fin de semana y el hijo les dijo que si podía ir con una familia de la iglesia a compartir con ellos, hay hijos de la edad de él, para pasar el fin de semana, ver unas películas. Él dice ahí todo parecía ser un fin de semana tranquilo, sin incidentes. Y dice, no sabíamos que Dios le tenía algo planeado a nuestros hijos. Fíjense que él siempre lo ve como oportunidad, no te lo vemos como un trauma, un drama, le pasó. Él siempre ve, Dios tenía algo planeado para nuestros hijos, iba a ser una semana de tentación, de elección, de decisión, un ejercicio costoso de fe. Sucedió que cuando él llega a la casa a ver las películas, los papás de estos jóvenes tienen que salir y los chicos inmediatamente sacan unas películas frente a las cuales pues había un contenido que ellos no debían ver. Si era un contenido pecaminoso, él tenía que tomar unas decisiones y entonces una decisión era, oiga, voy a convencerlos de que no vean los videos, voy a irme, ¿sí? O los veo, o también los podría ver porque no se iba a enterar nadie, pero él tomó la decisión de convencer a estos muchachos y estos muchachos pues pensaron que él estaba bromeando, pusieron el video y él sin saber qué hacer, porque además en Estados Unidos, pues no es que yo me voy de aquí para mi casa, sino esas son ciudades, a él le tocó tomar la decisión de irse a la cocina y dice que se fue a comer snacks y gaseosas, que nunca había comido tantos aperitivos y gaseosas en su vida. Él había tomado la decisión, había ejercido su convicción, había soportado la presión por la causa de la fe, ¿cierto? ¿Qué sucede después? Llegan los papás del chico y pues de pronto usted que hace en la cocina, él les dice no, les cuenta y entonces ellos se enojan con los hijos por haber sido tan insensibles y por haber tomado esa decisión y también se asombran de que este muchacho haya tomado la decisión de aplicar lo que a él le parecía que era correcto. Esa es la ilustración número 1.
Y en esa ilustración vuelve pues a llamar la atención de cómo nosotros, más bien en la vida, lo que nos pasa en nuestra vida es que estamos muy ocupados y, como decía en la introducción, no le enseñamos a los hijos a desarrollar convicciones bíblicas, como estamos decidiendo por ellos cuando están solos y tienen que tomar allá una decisión, pues de pronto, como no los están vigilando, no van a seguir el precepto de Dios, porque no les ayudamos a desarrollar por sí mismos esas convicciones. Convicción, acuérdense que no es solo saber cosas, sino es un compromiso de actuar bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, una cosa, él dice, es que un adolescente haga lo que es correcto, ¿cierto? Bajo la supervisión de alguien o bajo la amenaza del castigo, pero otra cosa es diferente, el ejercicio independiente, sin presión, ¿cierto? Sincero de una convicción personal. Y aquí nos invita en el libro que para preparar a nuestros adolescentes para vivir una vida piadosa en un mundo caído es muy importante poner como una de nuestras metas principales el desarrollo de convicción. ¿Vale? Entonces, después nos dice, bueno, aparte de las convicciones claras, ¿cierto? Es necesario que también ellos desarrollen sabiduría, si queremos que ellos, ahí está mal escrito, tengan vidas que agraden a Dios. Y pone un segundo caso. Un segundo caso, le llega una llamada de su hijo a mitad de jornada laboral. El hijo trabaja medio tiempo, le dice que le han pedido algo que es peligroso para su trabajo y que no está en la descripción del trabajo, ¿cierto? No está en la descripción, no es un asunto moral, no era un asunto si era bueno o malo, no le están diciendo que vaya y ¿sí? Que robe algo, sino era algo que él sentía que estaba en peligro, no dice qué es. Ellos empiezan a hablar, él le manda por fax la descripción del trabajo, discuten qué personas están involucradas, qué personas están en autoridad sobre él, por qué les habían hecho esa petición, hablaron de la manera como él debía tratar pues a sus autoridades que estaban sobre él, y dice que de alguna manera percibió que el hijo quería que el papá tomara la decisión por él. Dijera, no, vete ya, renuncio. No, él dijo, no lo voy a hacer porque él pensó que era otra vez una oportunidad. Pensó que era una oportunidad que estaba enviando Dios para desarrollar su sabiduría, y había muchos asuntos allí involucrados de sabiduría. Entonces, él vio, mi hijo está abierto, está buscando, está pensando, y entonces él dijo, yo, después de que discutimos, le voy a decir que voy a orar por él y voy a confiar de que él iba a tomar una decisión sabia. ¿Qué pasó? Pues él parece que le manifiesta a sus autoridades que no puede hacer eso y pues lo despiden. Lo despiden, él no lo puede creer, dice, ay no, pues sí, le dio como pesar con su hijo, pero dijo, incluso pues en ese despido también hubo oportunidad para hablar del mundo caído, hacer las cosas a la manera de Dios, no importando el costo, confiar el cuidado de un Dios soberano, ¿sí? Y cuenta que después de un par de meses el gerente regional estaba muy enfadado de cómo habían tratado esta situación el muchacho y lo volvieron a contratar. Bueno. Entonces él dice, ahí tenemos dos casos para que ustedes entiendan las dos cosas. Una es, este ejemplo es del hijo, con las películas, los malos contenidos. Ahí tiene que aplicar sus convicciones, son asuntos con límites claramente definidos, Dios habló, ¿sí? Que está bien, que está mal, y tiene que ejercer la convicción personal bíblica interna. En este caso, es más un tema de discernimiento, de sabiduría. No hay un enunciado claro, así dice el Señor. ¿Sí? Cuando a usted le pongan a hacer algo en su trabajo que no está, pero que eso puede afectar, puede ser peligroso, no. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Mirar principios, balancearlos, ¿sí? Y eso es lo que se llama sabiduría bíblica fácilmente aplicable. Aquí lo podríamos resumir. Fíjense, está la primera situación, hay unos asuntos con límites claramente definidos. ¿Qué se necesita? Pues que el muchacho, la persona, ejercite una convicción personal bíblica interna y tome una decisión, ¿sí? En el segundo caso, ahí lo que tenemos, no hay un mandamiento directo, así dice el Señor, hay unos principios bíblicos, hay unas doctrinas, hay unos temas, hay unas ilustraciones en la Biblia, entonces ahí necesita aplicar sabiduría fácilmente practicar. Entonces,
aquí ya la conclusión es que cuando el adolescente encuentra claramente definido un límite, pues no necesita orar. Entonces, están entrando todos de la universidad, estudian ahí la Javeriana, todos están colando en el Transmilenio, por ejemplo, y no voy a orar, Señor, ¿qué hago en este momento? Se van a burlar de mí, ¿no? Él no necesita orar por eso porque él sabe que eso es robar. Pasarme el Transmilenio sin pagar es corrupción, no tiene que hacerlo, ¿cierto? Dios ya reveló en la palabra lo que tiene que hacer. ¿Qué necesita? Necesita un corazón controlado por el amor al Creador que por la cosa creada. En ese momento no puede decir, ay, se van a burlar de mí, que yo sí pago, que van a pensar, todo lo hicieron, no. ¿Sí? Y más adelante va a decir que ese amor al Creador tampoco es algo como que yo esfuerzo, ¿no? Quiero amar a Dios, quiero amar, es un ejercicio, es un resultado de la fe. Ustedes saben cómo viene la fe y eso. Simplemente yo no puedo imponerle a mis hijos que amen a Dios, ¿no? ¿Qué pasa en el otro caso de sabiduría, cierto? Cuando un adolescente encuentra asuntos que no los encuentra ahí claramente en la Biblia, pero trata de resolver eso, oiga, eso debería estar en la Biblia, eso debería decirme sí o no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hace eso? Cuando trata de elementos de sabiduría manejarlos como si fueran límites definidos. Entonces puede pasar, primero, una pérdida de confianza en la escritura. Eso puede pasar. Piensa que no hay claridad en los asuntos de su vida, la escritura no le aplica, y luego de esa falta de confianza se va a dos extremos. El legalismo, que es convertir todo en asunto rígido, ¿sí? O la necedad, concluyendo que todo lo que no sea un asunto de límites claros, eso no es importante, eso no tiene que ver con la Biblia, pueden pasar esas cosas, puede haber una necedad. Ese es el contexto que él usó para explicar. Luego él va preguntando, oiga, antes de explicarles a ustedes cómo hacer para desarrollar esa sabiduría bíblica de los hijos, me pregunto, ¿por qué pasó? ¿Por qué somos tan deficientes los papás en preparar a los hijos para lidiar con asuntos de sabiduría? ¿A qué se debe eso? ¿Sí? Dice que la primera razón es que vivimos como en una dicotomía entre lo secular y lo espiritual, que obviamente no es bíblica, pero pensamos así, dividimos el mundo en dos. Entonces pensamos esos dos mundos y cómo se definen esos dos mundos. Entonces lo espiritual incluye nuestro devocional, la iglesia, la adoración, los mandamientos, los de Éxodo 20, los que están en Proverbios, todo. Lo secular es todo lo que está allá afuera, fuera de la vida devocional, de la vida de iglesia, de los mandamientos explícitos. Hay como que la Biblia tiene poco que decir, ¿sí? Poco hay que decir acerca de esa vida. Y lo que nos dice el autor es que desafortunadamente ese mundo que llamamos secular, ¿sí? Es mucho más vasto y más grande que lo que definimos como espiritual. O sea, pasamos la mayor parte de la vida en eso que llamamos secular. ¿Sí? Ese es el mundo en el que vivimos cada día y pasamos la mayor parte de nuestros esfuerzos en lo que nosotros llamamos secular. ¿Sí? Entonces, imagínense eso. Pensamos que la Biblia no tiene que ver con eso secular, lo que pensamos que es secular, y entonces sacamos a Dios de nuestras vidas. La segunda razón es que muchos padres, esto es muy triste, simplemente no tenemos un conocimiento de la escritura fluido, funcional, aplicado a las situaciones. Muy probablemente tenemos algún conocimiento, pero sin una meditación, un conocimiento a fondo de la palabra. Sí, hemos aprendido algunas cosas en la escuela dominical, sabemos las historias de la Biblia, tenemos alguna comprensión de las doctrinas, algunas frases, pero en realidad no hemos meditado y conocido a fondo la palabra. No sabemos cómo usar esa sabiduría para guiarnos en la vida cotidiana. ¿Sí? Un ejemplo, a mí me está pasando, yo tengo un poco de idolatría con la comida. Y digamos, no es que sufra obesidad y eso, pero cuando yo soy feliz, quiero comer. Estoy triste, quiero comer. Estoy emocionada a comer o estoy aburrida. Y me doy cuenta que en eso tan cotidiano como comer, que solamente para mí lo espiritual es dar gracias por la comida, pero ni siquiera lo hago cuando estoy comiendo mucho. No aplico la sabiduría para algo tan cotidiano como es poder tener un control de la comida en mi salud, ¿sí?
Y esta falta de conocimiento nos estorba para discipular a nuestros hijos a vivir un camino sabio, ¿sí? Por eso ahí es un regaño fuerte y nos dice que como padres no podemos dar lo que no tenemos, que solo podremos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, practicantes en la palabra, a ejercer decididamente sus convicciones si nosotros lo hacemos, ¿sí? Solo podemos enseñar a nuestros hijos a aplicar sabiamente los principios de la palabra si eso es lo que tratamos de hacer, ¿sí? Y él concluye ahí que los estudiantes obedientes de la palabra tienden a producir ese mismo tipo de hijos. Bueno, y en cuanto a la sabiduría y como ya para concluir este contexto, las preguntas que quedan es ¿cómo podemos enseñar sabiduría cuando hemos fallado en reconocer, y miren lo antibíblico, que todo en la vida es espiritual? No existe eso como que mi oficina es secular, no, todos nosotros somos espirituales porque somos hijos de Dios, todo es espiritual. Y la escritura habla en alguna manera toda situación de la experiencia humana. ¿Cómo lo hacemos si hemos fallado en reconocer eso? La otra pregunta es ¿cómo podemos enseñar a nuestros adolescentes a ejercitar la sabiduría bíblica si nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo? Entonces vamos a empezar por las convicciones. Ahí en esa segunda parte del que ya entra a profundizar, ¿qué se necesita para tener convicciones? ¿Cómo lo diferencio con las preferencias? Porque a veces hay una confusión y cuáles son esas 6 características de las convicciones bíblicas, ¿sí? Entonces lo primero es ver qué es eso de los límites claros, ¿cómo así? Los límites claros son situaciones que involucran mandamientos directos de la escritura. No codiciarás, no robarás, etcétera, ¿cierto? Y para vivir a la manera de Dios se necesitan 2 cosas en nuestros adolescentes para que ellos puedan ejercer eso. Lo primero y más obvio es que ellos necesitan conocer pues lo que dice la palabra, ¿sí? Ellos no van a poder permanecer en los límites de Dios si no saben cuáles son, no conocen los límites, ¿sí? Nunca, ni siquiera les hemos explicado eso, no se los hemos enseñado. Lo otro es que ellos necesitan conocer los mandamientos, tener una convicción personal, o sea, además de conocer, ellos tienen que tener un corazón comprometido en hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias. Más adelante vamos a ver que ese corazón comprometido pues viene de amar a Dios, y ese amar de Dios pues viene obviamente de la fe. Bueno, y hace una diferencia, una cosa son las convicciones, a veces las confundimos con preferencias, eso es diferente. Las convicciones están basadas en la verdad revelada, por oposición a las preferencias que son deseos personales. Las convicciones siempre son constantes, las preferencias cambian conforme el deseo, y las convicciones demandan fe, las preferencias apoyan a las emociones del momento. Ejemplos, de pronto yo no bebo, pero no bebo alcohol, no porque tenga una convicción, sino porque no me gusta. No me gusta el alcohol, me parece feo, pero realmente no es una convicción, es una preferencia, ¿sí? O pienso que de pronto hacerme una cirugía estética de la nariz no tiene nada de malo, eso me hace feliz, y pienso que es una convicción. Esa no es una convicción, son preferencias y pueden cambiar. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas 6 características de las convicciones bíblicas? Una convicción bíblica siempre está basada en el estudio, la sumisión y la aplicación de la escritura. La convicción ahí es donde lo define, es un conocimiento de la voluntad de Dios combinado con un corazón obediente. Eso es, en nada más se basa. Las convicciones bíblicas siempre son predeterminadas, están predeterminadas por Dios en primer lugar, ¿sí? Él ya tomó la decisión por nosotros, nuestro trabajo ya es obedecerlo. En segundo lugar, están predeterminadas por nosotros. O sea, mucho antes de entrar a la situación de tentación o a la situación en la que estemos, ya habíamos decidido que vamos a vivir de acuerdo con los mandamientos, ¿cierto? Llevamos ese compromiso sincero de mucho tiempo atrás, antes de que llegue la situación. No es una cosa como que nos llegó. Bueno. La otra característica, la tercera, es que una convicción bíblica no cambia con las circunstancias, no reacciona a las presiones externas. Eso fue demostrado, nos muestra el autor, por Cristo, por los apóstoles, por los mártires. La convicción bíblica está basada en un compromiso interno, no
en la presión externa de la gente, no en presencia de consecuencias propias de las situaciones, que todo el mundo lo hizo, eso pasa o eso siempre pasa, ¿no? Es un compromiso interno que no depende de las presiones externas. Un cuarto, las convicciones bíblicas son inflexibles, las verdaderas convicciones tienen la cualidad, no son negociables, no son sacrificadas, no son negociadas, no son puestas en entredicho para obtener algo, de ninguna manera. Las convicciones bíblicas son valerosas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una seguridad de que están basadas en la palabra clara del Señor, como se revela en la Escritura. Eso quiere decir que me doy cuenta de que Dios, el creador de todo el mundo, el soberano, el que hizo el mundo, es el que controla la situación. Él habló. Y si yo valoro eso y lo tengo en alta estima, sé que Él habló, que no existe un lugar más seguro que estar haciendo la voluntad. Valerosa más bien es valiosa. Yo creo que ahí la traducción es valiosa para mí porque el creador, el soberano, lo ha dicho y es su voluntad. No, mi convicción es que no haya nadie más que yo le pueda creer, le tengo que creer es a Él, al Señor ha hablado. Las verdaderas convicciones entonces no son dudosas, no son tímidas, sí, tienen como resultado pues actos valerosos de fe. Es ese adolescente o esa persona que valerosamente cree algo y lo defiende. Bueno, un momento, por favor. Niñas, yo estoy exponiendo. Bueno, la sexta característica de una convicción bíblica es que siempre se practica. La convicción que no se practica, que no rige la vida diaria, realmente no es una convicción. Si mi corazón sabe, entiende, reconoce, se ha sometido, entonces con claridad es evidente que tomo esas decisiones diariamente. Y sobre esas 6 características que nos acaban de decir, ¿cuál es la meta? Pues ser, como padres, ser usados por Dios para desarrollar ese tipo de corazón en nuestros adolescentes. Él trae a colación, porque además aquí en esta capítulo sale un hijo modelo, 2 hijos, yo no sé, los hijos modelo. Pero él trae a colación en el capítulo 7, la hija que tenía una nota vergonzosa en la escuela y dice, ¿qué le faltó a mi hija? En ese incidente de la nota escrita, ¿qué fue lo que le faltó a ella? Le faltó una convicción personal, bíblica e interna. Aquí está diciendo él, compara a una persona con convicción bíblica personal, interna, ¿sí? Es una persona que tiene un sistema interno de restricción como producto de la fe. Fíjense que la fe ama a Dios, tiene un compromiso personal de obedecer a Dios sin importar el costo. Por oposición, la persona sin convicción bíblica, sin convicción personal, bíblica interna, más bien ama las cosas del mundo, no ama al creador, ama a lo creado. Esa persona hace lo correcto cuando la están viendo, cuando está bajo supervisión, está bajo presión externa. No obstante, cuando eso externo desaparece, esa persona se comporta muy diferente. Su problema ya, él ya está pensando en su hija. El problema de ella no es la falta de conocimiento, porque ella sabe, ya creció en un hogar cristiano, ¿no? Ni la falta, ella sabe que es correcta la norma de Dios, ¿sí? Lo que le hizo falta es el compromiso personal de obedecer a Dios sin importar cuál sea el costo. Le faltó eso. Entonces, fíjense que la convicción tiene esas 2 partes. Tiene el precepto de Dios y tiene el compromiso también de personal de obedecer a Dios. Bueno. Entonces, ahí pasa ya la tercera, ya cerramos convicciones, ya entendimos convicciones. Ahora miremos de qué se trata eso de lidiar con la sabiduría y trayendo a colación el caso del hijo en el trabajo, va a ver en ese caso qué principios de la sabiduría bíblica se aplicaron y cómo se concluye. Bueno, empieza diciendo algo muy importante y es que un creyente pasa la mayor parte de su tiempo lidiando con asuntos de sabiduría. ¿Sí? Él, si es un verdadero creyente, pues vive dentro de unos límites, no vive tratando de probar, ay, ¿será que robo? ¿Será que sí? Digo mentiras? ¿Soy un codicioso? ¿Soy un adúltero? No, un creyente verdadero no practica el pecado, ¿cierto? Vive una vida obediente, lucha con el pecado, claro, obviamente, pero tiene un montón de situaciones que requieren sabiduría, ¿sí? Eso pasa.
Él le da mucha importancia a esta parte, ¿no? Entonces ahí viene el concepto de sabiduría que estábamos viendo en la introducción, es aplicar la sabiduría, entonces viene a ser aplicar los principios, efectividades y temas de la escritura a la cotidianidad, ¿cierto? Expresando la voluntad de Dios. Entonces estas son situaciones donde no está claro ahí, así dice el Señor, pero todo el tiempo tengo que estar viendo qué dice la escritura y reconocer que la escritura habla todo el tiempo de circunstancias cotidianas de la vida, no está alejada de nuestra vida, no es ajena a nuestra vida. Entonces, considera el caso del hijo y va a identificar un montón de principios. Bueno, dice que hay muchos principios, pero aquí solo 10, que le van a permitir entender cómo va a vivir sabiamente en esa circunstancia. Vamos a verlos así rápido porque se me está llegando la hora. Entonces, está primero el principio de autoridad. Y esto es muy importante porque en el taller que vamos a tener para dentro de 8 días nos ponen 2 casos y dicen, bueno, en este caso, ¿qué principios de autoridad usted puede conversar con su hijo? Bueno, entonces el primero es el de autoridad, las autoridades en su vida, en la vida del hijo, padres, jefes, funcionarios públicos, etc. Permíteme un instante, voy a abrir aquí una puerta. Estoy exponiendo. Bueno, entonces están unas autoridades presentes en la escritura, ordenados y asignados por Dios, se les presenta en la escritura como a las autoridades nuestras, aunque ellos no lo reconozcan, como siervos de Dios para el bien del hijo. ¿Sí? Esos son. Entonces, ¿cuál va a ser que, dado eso, qué debe hacer el hijo? ¿Sí? Entonces, en cualquier momento que apele o que esté en desacuerdo, tiene que hacerlo con un espíritu de honra, gratitud y sumisión. Esa sería la aplicación del principio de autoridad. El otro principio es la gracia. Está el principio de gracia. Proverbios dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Ahí la acción es que en ese momento de desacuerdo y controversia va a ser muy importante la manera como él le va a hablar a su jefe. El tercer principio es el principio de verdad. ¿Sí? La verdad dicha en amor, entonces la acción que tiene que llevar a cabo el hijo, es importante que el hijo evite la tentación de adornar la verdad, de retocar, como para que no suene como mal, ¿cierto? No lo puede hacer. Debe decir la verdad, ¿sí? Siempre tiene que decir la verdad. Hacia los demás no les gusta, ¿cierto? Tampoco debe usar la verdad como vengativamente. Está el principio del plan superior. ¿Sí? Como creyente está llamado a ver siempre más allá, por encima del sol. Si él es un embajador del evangelio, pues el evangelio no se tiene que ver triste, ni acongojado, ni mal, ¿cierto? Ni vuelto nada. Debe lucir atractivo. La acción es que aún en el trabajo debemos funcionar como embajadores del Señor, no tenemos que perder de vista que somos voceros de su verdad. El otro principio es el principio del consejo sabio. La escritura nos advierte acerca de las decisiones tomadas impulsivamente, independientemente de Dios. Nos dice la escritura que nos va a dar sabiduría a quienes la piden, sin acepción de personas. Se nos dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la acción? Que era importante que el hijo no se apresurara a responder, sino que tomara su tiempo para recibir la sabiduría que Dios le había prometido. Ese es el quinto. Permítame un cambio rápido. Un sexto principio es el de la fidelidad o la integridad. La escritura nos llama a ser cuidadosos con las promesas que hacemos, ser fieles en lo que hayamos prometido. Pues él había aceptado un contrato con un salario, ¿cierto? O cambio de un salario, entonces era importante que él examinara esa descripción de ese trabajo. Y pudiera ver, oiga, yo me comprometí a eso, no lo vi o estaba por fuera de mi contrato. El otro principio es el principio de la soberanía de Dios. Para el hijo era una tentación decir, uy, estoy de malas, ¿sí? Estoy por fuera de la voluntad de Dios. Él necesitaba en esa acción a partir de la soberanía de Dios entender que ese evento está bajo el control de Dios, que Él hace todo para nuestro bien, ¿cierto? Recuérdense que nuestro bien es conformarnos al carácter de Cristo.
No, el bien no es a veces el bien de la prosperidad, como algunos nos dicen. Entonces, el que dentro de esa acción no puede entrar en pánico, no se trata de recobrar el control, era libre para actuar sabiamente, encomendar el resultado a su padre, quien juzga todas las cosas con justicia. Otro principio, el octavo, es el principio de los valores. Valores ahí es como valoraciones, más bien, porque a veces pensamos valores, respeto, ¿sí? Eso, honestidad. Aquí es que lo que estamos valorando en situaciones como esta, expresamos lo que realmente nos importa a nosotros. Para él fue tentador vivir para las cosas que se ven, oiga, este es un empleo de medio tiempo, me pagan bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? La escritura encarga que no vivamos para los tesoros terrenales, sino para las cosas que tienen valor eterno. Entonces, ¿qué le correspondía al hijo? Incluso en esa situación laboral, el llamado a vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Manteniendo puro su corazón, buscando el reino de Dios y su justicia, y confiando en que todo lo demás le sería dado. Entonces, ¿qué debía hacer? Hacer lo correcto y confiando que Dios iba a proveer para él. El noveno es el principio del corazón. Siempre se ha dicho en el libro. La escritura nos enseña que nuestra conducta y lo que hacemos, lo que pensamos, proviene del corazón, del centro de operaciones de nuestro ser. Lo que hacemos expresa los pensamientos y los deseos de nuestros corazones, ¿cierto? Era importante que el hijo estuviera pues consciente de esa situación. Preguntas como a qué tentaciones estaba susceptible, si estaba temiéndole al hombre, si estaba tentado a la ira, si estaba batallando con dudas respecto a Dios, si iba a caer en desánimo, ¿cierto? Si iba a sucumbir a la presión de sus compañeros para tomar una decisión apresurada. Entonces, en esa situación de la acción, que es importante que funcione con conciencia de sí mismo, de su propio corazón, para que él se pueda proteger de las tentaciones en las que les debe. Entonces, tengo una situación, tengo que examinar a mí mismo, conocer mis debilidades, conocer dónde puedo caer y poder protegerse contra esa tentación acudiendo a de la gloria de Dios. Sus hijos y todos nosotros estamos llamados a nuestra tranquilidad. La cosa más importante es reaccionar para agradar a Dios, ¿cierto? Lo más importante en ese momento para él era entender que su meta suprema es la gloria de Dios, no es resolver la situación, no es agradar al jefe, no es conservar el empleo. ¿Sí? Eso es el principio de la gloria de Dios, todo lo que hacemos es para Él. Y ya visto los 10 principios que ustedes ven ahí y ven una orquesta, son muchos más, ¿no? Pero estos principios que que él alcanzó a ver, le dieron un enfoque de sabiduría al hijo para enfrentar la situación. Cada uno de estos 10 le ayudó a ver con más claridad qué le va a mostrar la solución, no solo eso. Le va a mostrar qué debe hacer, cómo debe hacerlo, ¿sí? Cuándo debe hacerlo. Y hay más principios, muchos más principios para darle luz a nuestras vidas, ser lámpara para nuestros pies. Y compara estas verdades de la escritura como con una gran sinfonía orquestal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo compara? Él dice que nosotros como seres humanos no vamos a experimentar una sinfonía, por ejemplo, en la novena de Beethoven, si solo escuchamos las notas del violín o las del oboe, ¿sí? No vamos a admirar toda la riqueza si los escuchamos por aparte, sino que cada instrumento se hace hermoso por el sonido de toda la orquesta, cada uno complementa y balancea a los demás, y similarmente pasa con la escritura, ¿sí? Entonces, muchas notas solo son una, contribuyen a formar los tonos ricos y armoniosos de la verdad. Entonces, ¿a qué nos invita él? A que tengamos esa mentalidad sinfónica, a entrenar a nuestros hijos a vivir piadosamente y no toquemos una sola nota, ¿sí? Sino que nos invita como una orquesta a presentarles la totalidad de la sabiduría bíblica, y nosotros mismos debemos conocer como toda esa sinfonía, estar comprometidos a separar tiempo para hablar con nuestros hijos diariamente de los principios que aplican a cada una de las situaciones cotidianas,
alejarnos de la solución rápida. Ah, mira, haz esto. Tú lo que tienes es que hacer esto, ¿sí? Que lo decimos rápidamente, invitar a nuestros hijos a examinar, a discutir, a ver la dificultad, el problema, como una oportunidad. Verlo como una oportunidad, no siempre como una tragedia, para ayudarnos a escuchar toda la sinfonía de la verdad completa, entender cómo esto le da sentido a nuestras vidas. Entonces, nos llama la atención el libro, a que esto es de una importancia monumental, que no estemos reemplazando a nuestros hijos todo el tiempo, no pensemos por nuestros hijos, sino que les enseñemos a pensar de la vida empleando como una sinfonía todas las perspectivas que Dios nos ha dado en su palabra. Bueno, entonces, para terminar el capítulo, nos muestra 6 estrategias para desarrollar un corazón sabio. O sea, una vez ya nos mostró en qué consiste el tema de las convicciones personales, bíblicas, internas, y la sabiduría, el discernimiento que debemos aplicar a algunas situaciones de la vida. Vamos a ver esas 6 estrategias. La primera estrategia para desarrollar un corazón sabio es considerar las situaciones difíciles, inoportunas y problemáticas de la vida como oportunidades dadas por Dios para desarrollar una mentalidad bíblica. La primera estrategia, él cuenta ahí la historia de una madre desconsolada que había encontrado a su hijo viendo pornografía en el cuarto. Ella estaba muy agobiada, su esposo estaba enojado, estaban listos ya a perseguir al hijo, a regañarlo, lo llamaron, y él pues agradeció que lo hayan llamado. Y les instó a que vieran ese asunto con otra perspectiva. Obviamente compartía la tristeza con él. Nosotros no vamos a estar felices, vamos a estar tristes cuando descubrimos que nuestro hijo ve pornografía. Pero también teníamos que darnos cuenta que estaba ocurriendo algo maravilloso y ver la mano rescatadora de Dios, ¿sí? El hijo hubiera podido salirse con la suya, volver a su mundo secreto, esclavizante del pecado sexual, seguir en eso, pero Dios en su gloria y su bondad tenía un plan distinto, y le dice él a la mamá que si acaso ya no veía que la obra divina de rescate de su hijo había comenzado, que era agradecerle por su amor asombroso, ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y no se trata de ir al hijo en esa situación ya, como dice, con balazos, con escopetazos, ¿sí? Sino decirle al hijo, imagínense eso, es que eso requiere un control, decirle al hijo lo amado que es por Dios, ¿sí? Y que ese amor está siendo demostrado porque Dios ordenó que esa pornografía fuera encontrada, ¿sí? Y luego ayudarlo a entender, después de que él vea que hay un amor de Dios detrás de esa situación de que ha sido descubierto, ayudarlo a entender los pensamientos y los motivos que hubo en su corazón para llevarlo a él a ese pecado, ¿sí? Ayudarlo a ver su corazón. Entonces, él dice lo de siempre, si vemos esas situaciones como irritadoras, como que arruinan la vida, ¿sí? Si respondemos impulsivamente con impaciencia, con rabia, con ofensas, no estamos reflejando como papás una mentalidad bíblica. Eso que le decimos, y ahí pone la frase, no me interesa lo que usted haga, agradezca, ¿sí? Y que yo no estoy más bravo fuera de aquí, si vuelves a hacer eso te vas para la calle, ¿sí? Él va a seguir haciendo lo mismo con un corazón resentido. En vez de eso, hay más bien agradecerle a Dios por el llamado que nos hace como padres y tener una conversación paciente y dirigida al corazón de nuestro hijo. Entonces, ese es el tema del libro, constantemente. Yo creo que es el tema principal, es los problemas están allí porque Dios nos ama y está en control y está cumpliendo un propósito maravilloso en ello. Bueno, la segunda estrategia es, ahí me quedó mal, resistir. La tentación de tomar las decisiones por tus adolescentes. Siempre estamos tratando, recordar que necesitamos una meta más grande que mantenerlos simplemente seguros, regulados con decisiones nuestras. La meta es poner más decisiones sabias en las manos de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lidiar con nuestro temor, con nuestro deseo de control, con esa vacilación que tenemos de poner nuestras vidas en las manos competentes de Dios, separar el tiempo, es que vivimos muy afanados, entonces es más fácil regañar, más fácil ignorar,
más fácil decirle a los hijos qué deben hacer, pero debemos realmente separar el tiempo para enseñarles a nuestros adolescentes a tomar decisiones sabias, enseñarles el contenido bíblico que aplica a cada situación, el proceso bíblico en la toma de decisiones, que eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en los capítulos, ese proceso. A mí siempre me ha encantado eso, es decir, y lo estoy buscando, porque soy hija de Dios, pero yo trabajo con procesos y procedimientos en el sector público, y algunos de ustedes saben a qué me refiero. Entonces yo siempre he dicho, bueno, Señor, ¿cuál es ese proceso y procedimiento para ser como tú? Es muy bello, y yo creo que este libro nos está edificando para eso. Bueno. Acá llama la atención, simplemente hace como un paréntesis en esta de, oiga, no tomemos decisiones por ellos, y cómo lo hacemos cuando nos sentamos con ellos. Nos cita Efesios 4:2, para llamarnos la atención sobre la necesidad de que seamos pacientes y perseverantes cuando enfrentemos la resistencia de los hijos. Efesios 4:2 dice que iban con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Qué van a hacer los adolescentes muy regularmente? Van a decir cosas feas, desatinadas, van a dar excusas débiles, van a ofrecer argumentos ilógicos, van a decir cosas todas extremas, nunca nadie, tú siempre, eso siempre me pasa, van a acusarlos de que no los entendemos, nos van a comparar con otros papás. ¿Por qué razón? Por lo que nos ha venido diciendo en todo el libro. Ellos no están hambrientos de sabiduría, de ayuda, ¿sí? La intervención e instrucción amorosa de nosotros la van a ver como una interferencia oportuna. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Ganar, no es ponernos bravos, enojados, ¿sí? Es ganarlos para el camino del Señor. Nuestro llamado es ser un instrumento de sabiduría en la vida de nuestro adolescente. ¿Cómo logramos eso? Siendo gentiles, humildes, pacientes y perseverantes. Bueno, la tercera estrategia, acuérdense que son 6. Entonces, la tercera es hacer que salga a relucir el corazón del adolescente. Siempre ir al corazón, como dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Hacerle preguntas a los hijos para que les ayuden a comunicar lo que están pensando, lo que están deseando. ¿Sí? Y si ellos empiezan a ser honestos, entonces no les vamos a caer ya y a reprenderlos. Están siendo honestos. No necesitamos hacer sermones. ¿Sí? Cuando ellos estén abiertos, comunicativos y educables, no son sermones. Tenemos que preguntarle qué quiere hacer, por qué quiere hacerlo, qué es importante en la situación, por qué, a qué le teme más cuando piensa en lo que va a ocurrir, pedirle que describa lo que lo haría realmente feliz en la situación, preguntarle qué piensa Dios sobre esa situación. ¿Sí? La meta en esto de sacar a relucir el corazón es que el adolescente se pueda mirar a sí mismo. Necesitamos hacer buenas preguntas que no puedan ser contestadas sin examinar su corazón, que ellos tengan que mirarse a sí mismos. Nos llama como algunas consideraciones, evitar hacer pronunciamientos acerca de lo que hizo el muchacho, por qué lo hizo y qué lo sacaron. Entonces siempre empezamos. Usted hizo esto, porque no sé qué, fíjense que, y eso lo decía Ana Victoria hace un rato, me pareció muy lindo, cuando el Señor en el Edén, uno dirá, ¿usted por qué? Pues no fue lo primero que le dijo, lo primero que le dijo es ¿dónde está? ¿Sí? O sea, lo primero que hace es que la persona pueda ver dónde está él, qué está pasando, ¿sí? Y a eso nos invita la lectura, ¿sí? A poder hacer las preguntas pertinentes para que se examinen su propio corazón. Entonces hay que evitar es simplemente decirle qué hizo, por qué lo hizo. Además estamos ya dando explicaciones nosotros mismos y cuál es la solución. Evitar convertir la discusión sobre elecciones y decisiones en un sermón. Predicamos apuntándoles con el dedo, con el rostro rojo, con voz fuerte, alzamos la tono y él está ahí sentado silencioso esperando a que nos vayamos. ¿Sí? La cuarta estrategia, ser persistente, no conformarnos con el gruñido, el gemido, el contacto visual. Ya estamos como acostumbrados a la rebeldía, ¿cierto? Y que no dan explicación. Tenemos que ser persistentes, al tiempo ser amigables, ser alentadores. Entonces, es común que los adolescentes cierren la puerta, no quieren, pero también es muy cierto que los adolescentes tienen muchas preguntas, mucho que decir, dice ahí,
Y hay algo muy bonito que dice en el libro, pero no dirán nada menos que se les dé la oportunidad de hablar con alguien que realmente muestre interés en escucharlos, ¿sí? Ellos sí quieren hablar y quieren ser realmente escuchados. Dentro de esta estrategia de ser persistentes siendo amables, debemos buscar a nuestros adolescentes con paciencia, involucrarlos en una conversación y no tomarnos a pecho su resistencia. Reafirmarlos en nuestro amor y compromiso, porque a veces lo tomamos personal. Y más bien tenemos que reafirmarnos en el amor y en el compromiso de amarlos como Dios nos amó. Y asegurarnos de que entiendan que la conversación no se trata de vamos a hablar de lo que usted hizo malo y de cómo le vamos a hacer el castigo, sino que la conversación principal es para ayudarlos a identificar y a hacer lo que es correcto. La quinta es ayudar al adolescente a determinar si está tratando, lo que veíamos al comienzo, está tratando con límites claros, ¿sí? A usted le es claro que no puede codiciar el bien ajeno, ¿cierto? Es claro que usted no le puede decir tonto a una persona, ¿cierto? O es un asunto de sabiduría y poder discutir las diferencias. Entonces, si estamos tratando con un asunto de límites claros, pues conversar la naturaleza de esa convicción, asegurarnos de que esa conversación no se quede tampoco en el abstracto, sino ir al punto, ir a las circunstancias, ¿sí? Cuando más bien es un asunto de sabiduría, hagamos una lluvia de ideas acerca de todos los pasajes y principios que se puedan aplicar. Fíjense que para el caso del hijo en el trabajo llegaron 10, ¿sí? Y compartir ejemplos de nuestra propia vida de cómo ejercimos sabiduría en ciertas situaciones de la vida. El sexto y último es no aparecer ante los hijos como el gran sabio, que sabemos todo y decirles en una sola conversación todo lo que hemos aprendido. No, seamos sensibles. Miremos si en vez de estar hablando y diciendo un poco de cosas sabias, estar como muy perceptivos a ver si el adolescente está participando activamente, con disposición, o está tratando como de que la conversación se termine ya para salirse pronto de eso. Mirar si hemos hablado demasiado y ya perdimos su atención, ¿cierto? Acordémonos que vivimos con ellos, que tenemos más oportunidades, no tratemos todo de agotarlo en una sola conversación como si fuera la conversación de la vida. Seamos sabios hablando con poquitas palabras, bien pensadas, ordenadas, ¿sí? Recordemos ya para terminar que nuestra meta no es demostrar que somos muy sabios, dice el autor, sino enseñar a nuestros hijos a pensar y a vivir sabiamente. Y esa oportunidad no va a ser la última, ¿sí? Que sí aprovechemos el momento que estemos con él, pero darnos cuenta de que tendremos muchos más. Y ese era el capítulo, no, de pronto no nos quedó tiempo como para preguntas, pero pues animarlos al taller, está muy cortico, está muy lindo, son poquitas preguntas.